estás mal. Entonces es un ritmo nodal. ¿De qué tipo, doctor? Laura Claros, ¿estás ahí? Sí, lo estoy escuchando. ¿Qué es eso? Son los ventrículos y ese es el nódulo auriculoventricular. De ahí nace, El asnejismo. Y ahí los ramos, derecha e izquierda. ¿qué has dicho que es? Es un ritmo. Nodal, porque no ¿Y tiene a dónde nace el ritmo nodal? a nivel de las, no, del nódulo auriculoventricular. De lo que estoy rayando, ¿no es cierto? Sí, doctor. En el nodo auriculoventricular. Sí, doctor. Este ritmo nodal puede ser de tres tipos. Sí, doctor. ¿De qué tipo? Alto, medio o bajo. Ritmo superior, ¿qué significa? Que va a iniciar en la región de arriba superiormente y va a tener una P invertida. La onda Y pescante se va a invertida. iniciar en la parte superior del Superior. nodo. Sí, Y doctor. el estímulo al mismo tiempo va a ir hacia la Aurícula. y hacia los Ventrículos. ventrículos. Al mismo tiempo va a ir hacia la aurícula y los ventrículos. ¿Y cómo se va a registrar esto? Como una onda P invertida, doctor. Una onda P invertida antes del, Complejo coerce. pero el intervalo RR va a ser Corto. corto. No, el intervalo RR va a ser, Ah, es irregular, doctor. es regular. Es regular, perdón, doctor. Y el intervalo PR va a ser, Corto, ese sí es corto. pero el intervalo RR es, Regular. el ritmo nodal medio, ¿de dónde sale? Del medio del nódulo auriculoventricular, doctor. De la región media. Y al mismo tiempo va a ir hacia los, Ventrículos y a las aurículas. ¿qué? Va a ir tanto a las aurículas como a los ventrículos, doctor. Entonces, ¿cómo va a ser el electro? No, hay una ausencia de la onda P, doctor. Pero el intervalo RR es, En superior es regular. ¿Es regular, doctor? en No, todos es los ritmos nodales, el RR es, regular. en todas las formas de ritmo nodular, el RR es, Regular. ya sea superior, medio o bajo o inferior. Ya, En doctor. todos el intervalo RR es, Regular. y en el ritmo inferior, ¿de dónde nace? De la región inferior o baja del nódulo auriculoventricular, doctor. ¿Dónde va a llegar primero? Hacia los ventrículos.
¿Y después dónde va a Luego llegar? recién va a ir hacia las aurículas. Entonces, ¿cómo se va a registrar? La onda P se va a encontrar después del complejo QRS, ya que después recién llega hacia las aurículas. Y el intervalo RR va a ser... Regular. ¿Dónde está la onda P aquí? En superior estaría invertida justo antes del complejo QRS. Aquí En está, el, exacto. ahí está. ¿Dónde está la P aquí? Hay una ausencia en el medio, doctor, no hay onda P. No, no es que haya ausencia, sino que se registra al mismo tiempo que la onda P está aquí. Está aquí. Ah, ya, ya, Justo ya. en el mismo momento en que se registra el QRS, se registra la onda P. Pero como la onda P es más pequeña, entonces no se observa. Gracias, doctor. Y en el inferior, ¿dónde está la onda P? Después del complejo QRS. ¿Dónde está la onda P? Después del complejo QRS, doctor, lo está marcando en este momento. Y los intervalos RR en todos son... Regulares. ¿Qué es esto? Es una fibrilación auricular, doctor. ¿Por qué es una fibrilación auricular? Porque hay una ausencia de las ondas P y además puedo ver ondas F. Y si nosotros nos fijamos la parte del ritmo, podemos ver que claramente es irregular, porque la distancia que abre entre el RR es diferente en cada parte. No sé cómo explicarle. Aquí, Y por esas son ejemplo, las se ondas ven ondas F de F. fibrilación, ondas irregulares, ondas irregulares. El intervalo RR es diferente. Y en esto que corresponde a la derivación 2 no se observa pues una onda P. Y en la siguiente, Brenda, ¿qué hay aquí? No, ritmo irregular, ya está bien. ¿Qué más hay? A ver, en la derivación de 3 pareciera haber onda P. Ya, aquí está. Esta es la derivación de 3. ¿Se ve mejor? No hay onda P. En D2 hay onda P. Ya. El intervalo es... Esos dos criterios te hacen sospechar de... En V1, ¿qué ves? Ondas F. Ondas F. Ondas F. Este intervalo irregular más la ausencia de ondas P y estas ondas F hacen diagnóstico de fibrilación auricular. Fernando, Aquí, doctor. este es D1, D1, D2, D3, ABR, LF, V1 y V2. ¿Qué ritmo es? Bueno, no veo ondas P, doctor. Es un ritmo irregular. Claramente se ve que el ritmo es irregular. El intervalo RR es diferente. En D2, que corresponde a este es onda P.
Parecería. Pareciera así, Pero doctor. esto se repite aquí, No, no se repite. no se repite. Entonces, ¿qué es? Este es un D2 largo. ¿Qué Ausencia de es? onda P, doctor, más ritmo irregular, RR irregular, una fibrilación auricular tal vez. Fibrilación auricular. Cuando estás frente a una fibrilación auricular, ¿cómo sacas la frecuencia? Es un método que era contar 30 cuadritos y multiplicarlo por 30 cuadritos, sí, chiquitos. 3 segundos. Sí, 3 segundos. ¿Qué velocidad aquí hay? 25 milímetros por segundo. Entonces, 3 segundos, ¿cuánto es? Desde 3 este momento, segundos. desde este punto, ¿hasta qué punto es 3 segundos? ¿Cuántos 5 cuadrados? segundos es un segundo. Digo, 5 cuadraditos es un segundo, así que sería 15, doctor. Hasta aquí. Sí, Ya. ¿Cómo sacas la frecuencia? contando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 QRS y eso lo multiplico por, en este caso, por 20, doctor. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia? 160, doctor. Entonces, la frecuencia ventricular es 160. Indudablemente, la frecuencia auricular es, pues, quizás de 300. Aquí, por ejemplo, aquí la fibrilación, quizás si uno cuenta las ondas de fibrilación, ¿qué frecuencia sería? 300, pero no nos interesa. Nos interesa la frecuencia, ¿qué cosa? Ventricular, doctor. La frecuencia de respuesta ventricular a las ondas de fibrilación. Entonces, de ahí nace que yo tengo que decidir y ver. Aquí, por ejemplo, ¿estos qué ritmos son? Ritmos nodales, doctor. Nodales. ¿Qué he dibujado? Los atrios, los aurículos, doctor. Entonces, cuando hay una fibrilación auricular, ¿qué es lo que hay? Hay una contracción caótica de las aurículas. Hay una contracción caótica de las aurículas. Hay un montón de vectores por todo lado, porque la onda está, la aurícula Está en fibrilación, doctor. está fibrilando. Entonces, esta frecuencia de estas aurículas, ¿cuánto es? En fibrilación puede llegar hasta 500, 600, doctor. 300 por minuto. Hay un montón. Entonces, al haber un montón, en forma intermitente, llega uno ¿a dónde? Al nodo AB, doctor. Y obviamente pasa uno. Después de un rato llega otro y pasa otro. ¿Y qué es lo que hace en cuanto a la frecuencia? Bueno, la frecuencia va a estar elevada y el ritmo va a ser irregular en ese caso. Bueno, ¿no? La frecuencia auricular, la frecuencia ventricular estaría irregular. Bueno, irregular, doctor. La frecuencia ventricular es variada, dependiendo de la capacidad del nodo auriculoventricular de ser atravesado por impulsos de la aurícula.
puede ser variada. La frecuencia auriculoventricular es variada. Es variada. De ahí viene uno de los principios del manejo de la fibrilación. ¿Cuál es? Hola. Sí, estoy haciendo clases, señor. Por favor, rápidamente, ¿qué es lo que desea? Señor, está mejor, va a salir a salas, venga a las 2 de la tarde y le voy a explicar. Hasta luego. Ya pues, amigo, deja de leer tu libro. No, no estoy leyendo, doctor, pero bueno, en una fibrilación auricular lo que tenemos que hacer es primero controlar las contracciones ventriculares. Controlar la frecuencia ventricular, la frecuencia ventricular. La frecuencia con la que este nodo auriculoventricular es atravesado por los diversos estímulos de fibrilación auricular. Lo primero que hay que hacer es controlar la Frecuencia ventricular. Entonces, para controlar la frecuencia ventricular, ¿yo qué tengo que hacer? Determinar si una fibrilación auricular es de respuesta ventricular alta o baja. ¿Esto qué sería? Era una fibrilación auricular, doctor, pero... De respuesta ventricular. Respuesta ventricular. No, la verdad no lo ubico, doctor. ¿Cuánto de frecuencia ventricular has calculado aquí? 160, doctor. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Desde 60 a 100, doctor. Y si tienes 160, ¿qué dices? Ah, está alta, pues, doctor, claro. Puta, que realmente eres inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo concluyes este electro? Bueno, estamos en una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular alta. Gracias. Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Así se concluye. Indudablemente más un rato vamos a poder saber qué es lo que tienes que dar para controlar esto. La siguiente persona. Yo, doctor Micaela. ¿Qué hay aquí? Podemos ver que es un ritmo irregular. También hay ausencias de ondas P. No se puede observar ondas P. Hay presencia de ondas F. Podemos decir que es una fibrilación auricular, doctor. Una fibrilación auricular. Si yo me fijo, estos son los QRS. Estos chiquitos. Estos chiquitos que corresponden a estos. Es una fibrilación auricular. ¿Y estos dos qué son? Una extrasístole, doctor. Extrasístole uterina, ¿no? Extrasístole ventricular. Gracias. Extrasístole ventricular. La siguiente. Leticia. Sí, doctor. A ver, se puede ver que es ritmo irregular y no logro ver tampoco las ondas P. Después, ¿Se aprecia las ondas F o no? no, doctor, no veo las No se ondas ve F. las ondas F.
pero tiene dos criterios. Con esos dos criterios, ¿qué llegas a la conclusión? También sería una fibrilación auricular, doctor. Saca la frecuencia, pues de aquí hasta aquí más o menos, ¿cuánto de frecuencia ventricular tiene? A ver, 1, 2, 3, 4. 140 más o menos, doctor. Entonces, ¿qué dirías que es? Una fibrilación auricular con, con una respuesta, con una frecuencia ventricular alta, tal vez. Con Porque respuesta 140. ventricular alta. Sí. Así siempre tiene que decirse cuando se habla de fibrilación auricular. Aquí, por ejemplo, ¿quién sigue? Mariel. Aquí, doctor, se puede ver el ritmo que es irregular. También se logra ver, bueno, no se ve en las ondas P, doctor. Se ve en las ondas F en V1. También se trataría de una fibrilación auricular. De aquí a aquí, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 100, doctor, sería 100 la frecuencia. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo llamarías eso? Sería una fibrilación auricular con respuesta ventricular normal, no sé, doctor. Controlada. Respuesta ventricular Controlada. controlada. Está bien, doctor. Estas son las ondas F de fibrilación. Si ustedes se dan cuenta, la fibrilación Sí, doctor. es una contracción caótica y irregular de un grupo muscular, en este caso del músculo auricular. Entonces, al ser una contracción caótica, irregular, no tiene un orden, no tiene nada parecido al otro. Es una contracción caótica que genera vectores de diferente tamaño y produce ondas F minúsculas de fibrilación. F minúscula significa que las ondas no se parecen una a la otra. A diferencia del flutter auricular, donde las contracciones son más regulares, son de grupos musculares. Aquí la fibrilación auricular son de grupos minúsculos de músculos. Generan vectores de diferente tamaño y en diferente dirección y por eso dan diferentes registros. Mientras que el flutter auricular, al ser una contracción muscular más organizada, generan vectores parecidos. Entonces, se produce un registro de ondas F mayúsculas que tienen un parecido entre sí y generan las ondas de flutter auricular. Cuando estamos frente a una fibrilación auricular, aquí por ejemplo, a ver. Rocío. Doctor, buen día. Bueno, en este electrocardiograma veo un ritmo irregular, doctor. También veo ondas F, ausencia Ondas de F minúsculas. ondas F minúsculas. En B1, ausencia de onda P, doctor. Porque ya. Y una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, igual casi 100, doctor. Entonces, ¿qué concluyes? Fibrilación auricular con respuesta ventricular normal, doctor. Controlada. Ajá, controlada. Y las ondas F aquí, por ejemplo, también ven ustedes, ¿no? Esas son las ondas F, donde no hay unas ondas que son iguales, son contracciones completamente caóticas, no son iguales. Eso se llaman las ondas F de fibrilación. Ondas F de fibrilación, no hay ninguna onda parecida. Sí, doctor, son diferentes. Entonces, para manejo de la fibrilación auricular, la primera pregunta que se hacen, ¿cuál es? ¿Qué es esto, Laura? Doctor, ¿Qué es esto? puedo ver un ritmo irregular. Igualmente hay una ausencia de ondas EP
Puedo ver ondas F. Es una fibrilación auricular igualmente, doctor. Es una fibrilación auricular de respuesta ventricular controlada, porque posiblemente la frecuencia sea más o menos 80-100. A ver, di. Es una Fibrilación auricular auricular de con respuesta. respuesta ventricular rápida o controlada o lenta. Es Es una variable. Es una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Gracias. Ya. Cuando hablamos del manejo de la fibrilación auricular, ¿qué es lo primero que hacemos? Anoten un papel, ya saben, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que saber hacer? Cuando hablamos de una fibrilación auricular. Laura. Poder controlar la frecuencia ventricular. Manejo de la frecuencia. Control de la frecuencia ventricular. Si se acaba el tiempo, por favor, se van a volver a conectar. Control de la frecuencia. Obviamente no se refiere a la frecuencia de la fibrilación auricular, sino manejo de la frecuencia. Laura. Ventricular. Ventricular. Control de la frecuencia, porque no puedo dejar a un individuo que tenga una FA, fibrilación auricular, y que esté con 160 de frecuencia. La fibrilación auricular es un ritmo que puede hacerse crónico, o sea, de toda la vida. Vos puedes vivir con fibrilación auricular siempre y cuando tu frecuencia ventricular esté, Laura, Controlado. controlada dentro de rangos de frecuencia de contracción ventricular normal, entre 80 y 100, 80 y 100, 110, 70, 110. Pero si tienes una frecuencia de 160, vas a empezar a tener... Es peligroso, puedes tener taquicardia que puede evolucionar a un paro. Vas a empezar a tener síntomas, pues, síntomas. Disnea, dificultad respiratoria, datos de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia. Entonces, en el manejo de la fibrilación auricular, lo primero que uno tiene que saber es controlar la frecuencia Ventricular, ya. de respuesta ventricular. 2, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que analizar? Uno, control de la frecuencia. 2, control del ritmo. ¿Qué significa control del ritmo? O sea, voy a tratar de volver esta fibrilación al ritmo ¿Sinusal? sinusal. Es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Puedo volver este individuo que está con esta fibrilación al ritmo sinusal? Entonces, en el manejo de la fibrilación auricular, 1 es control de la frecuencia, 2 es control del ritmo y 3... ¿Sería la prevención de algún evento tromboembólico, trombótico quizás, doctor? Anticoagulación. ¿Con quién hablo? Laura. Anticoagulación. Ya. 3, 5, Obviamente, cuando vos tienes una fibrilación auricular y las aurículas se están contrayendo en forma caótica, no hay una contracción organizada. Entonces, dentro de estas aurículas, ¿qué pueden formarse? coágulos. ¿Qué? Coágulos. Trombos. Y esos trombos pueden migrar Hacia los ventrículos. y terminar en la circulación sistémica, doctor. En tu cabezota, pues en tu cabezota.
¿Y producir qué cosa? Una tromboembolia, doctor. Una trombosis. María, la Ah, purísima. un accidente cerebrovascular, perdón. Gracias. Perdón, estoy nerviosa. Un accidente cerebral. Estás nerviosa. ¿Quién te está mirando a vos para que estés nervioso tú? ¿Quién te está mirando? No. Eso es pues lo que sucede. Cuando hay una contracción caótica de las aurículas, puede generarse aquí dentro, sobre todo en la orejuela de la aurícula izquierda, pueden formarse trombos, coágulos. Estos migrar hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasar a la circulación sistémica y producir lo más frecuente es un accidente cerebrovascular isquémico, un ACV, o también migrar a veces a las piernas y producir obstrucción femoral y producir esas cosas. Entonces, el tercer pilar del manejo de una fibrilación auricular, ¿cuál es? La prevención de eventos trombóticos o anticoagulación. Anticoagulación. Ay, Ay, ay. Daniela. Doctor, ¿Es la que pidió permiso? no, doctor. Daniela, ¿eres vos? Sí, doctor. Ya. En el manejo de la fibrilación auricular, el primer paso, ¿qué es? Controlar la frecuencia ventricular, doctor. Control de la frecuencia ventricular. El control de la frecuencia ventricular a veces va asociado también al control, al segundo objetivo del manejo. ¿Cuál es el? Doctor, la reversión al ritmo sinusal. Control del ritmo. Sí. Entonces, para el manejo de esos dos primeros pasos, ¿qué tienes que averiguar? Bueno, si la respuesta ventricular es de respuesta alta o respuesta baja. Ya, está bien. Indudablemente eso te va a guiar en la intensidad del tratamiento. Sí, doctor. ¿Qué otra cosa tienes que averiguar para saber si vos vas a intentar revertir, controlar el ritmo? No recuerdo, doctor. Tal vez si mi paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Esa pregunta te va a vos responder con qué intensidad y con qué rapidez vas a hacer el manejo del tratamiento, el tratamiento que has decidido dar. Si está inestable hemodinámicamente, entonces necesitas hacer medidas más urgentes del manejo de la fibrilación auricular. Pero yo te digo, si vos decides manejar, o sea, estás frente a un paciente así, que tiene una frecuencia ventricular relativamente alta, que tiene una FA demostrada, vos quieres hacer, las medidas que tomes vas a hacer al mismo tiempo el control de la frecuencia y vas a ver si puedes controlar el ritmo. Pero para decidir qué medidas terapéuticas vas a tomar, con qué intensidad vas a dar, tienes que averiguar un par de cosas antes de tomar decisiones. Indudablemente, si la frecuencia ventricular está alta, te va a inducir a tomar medidas más rápidas. Sí, doctor. Pero antes de eso, ¿qué tienes que averiguar? Para el control del ritmo. Tienes que averiguar si esta fibrilación auricular es nueva, de reciente presentación, en las últimas 2 semanas. Si es nueva, con mayor probabilidad es de que pueda entrar en ritmo sinusal, doctor. O sea, si es una fibrilación auricular nueva de menos de 2 semanas, es más probable que con las medidas terapéuticas entre en ritmo sinusal. Eso es lo primero que tienes que averiguar. Ahora, sí, obviamente este paciente tiene desde hace 10 años fibrilación auricular. Entonces sería más difícil.
O sea, no va a entrar en ritmo sinusal, lo único que hay que hacer es controlar la frecuencia de respuesta ventricular. Indudablemente, ¿qué otra cosa tienes que saber para intentar controlar el ritmo? Es el tiempo de presentación. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto tiempo dura, doctor, esta fibrilación? Si es, Pero o sea, esto es lo que estamos hablando, pues si es de menos de 2 semanas, existe una alta probabilidad de volverlo al ritmo sinusal. Pero ¿qué otra cosa más tienes que preguntar a esta persona? si esta fibrilación aparece o no, o sea, si es paroxística. Pero por eso, pues eso, si es paroxística, va a ser de poco tiempo. Está- ¿Qué más tienes que averiguar? ¿Qué más tienes que saber para ver si lo vuelves al ritmo sinusal o no lo vuelves al ritmo sinusal? eh, tal vez si está... Ay, ¿Quién va a tener fibrilación auricular? ¿El hombre que tiene hipertrofia de la próstata? ¿O la no, persona que tiene una patología previa. previa de dónde? De la próstata. No, doctor, del corazón. Entonces va a ser pues una persona que tiene patología. Cardíaca. Entonces, ¿qué tienes que preguntar? Sí ha tenido antecedentes. Hola. Hola. Doctor, Hola. hola, doctor. ¿Con quién? ¿Ya están todos? Eh, Ya. ¿Con quién estaba hablando? con Rocío, doctor. Ya, seguir, Rocío. Entonces, Está bien. va a tener fibrilación auricular? ¿Una persona que tiene una hipertrofia de la próstata o un cardiópata? Un cardiópata, doctor. Cardiópata. Entonces tienes que averiguar si esta persona tiene una patología orgánica crónica del corazón.
Si esta persona tiene una estenosis mitral, una doble lesión mitral, con un crecimiento auricular gigantesco, una aurícula grande, ¿tú crees que esa persona va a poder volver al ritmo sinusal? No, doctor, muy difícil. No, pues no. Si esta persona tiene más de 2 semanas, 1 año, 2 años de fibrilación auricular y tiene una cardiopatía chagásica dilatada, gigantesca, del tamaño de tu cabeza, como corazón para hacer anticucho, ¿tú crees que va a volver a hacer a ritmo sinusal? No, doctor. No, pues no. Entonces tienes que averiguar, pues, qué patología cardíaca tiene esta persona para yo intentar hacer control del ritmo o no. Pero si es una persona joven que el día viernes decidió ir a una fiesta, se echó una farra y después el día sábado para despertar se echó 2 termos de café y después Coca-Cola y terminó haciendo una fibrilación auricular paroxística y sin antecedentes de enfermedad cardíaca, ese va a volver al ritmo sinusal. Sí, doctor, es más probable. Eso tienes que pensar, eso tienes que averiguar. Está Si bien, una doctor. persona tiene más de 2 semanas de fibrilación, menos de 2 semanas de fibrilación auricular, es muy probable que pueda volver al ritmo sinusal, sobre todo si no tiene patología cardíaca asociada. Pero si tiene una patología cardíaca asociada con un crecimiento auricular gigantesco, unas mega aurículas de tamaño grande, es pues muy poco probable que vuelva al ritmo sinusal. Entonces, en ese caso solamente hace control del ritmo. Ventricular, doctor. Entonces, esas cosas tienen que averiguar, Brenda, Trinidad. Gracias, doctor. Entonces, una vez averiguado eso, vos tienes que saber quién hablaba de hemodinámicamente estable o inestable. Yo, doctor Rocío. ¿Qué significa hemodinámicamente inestable? Doctor, ¿está preguntando a Rocío o a Brenda? Una es visitadora médica y otra estudia abogacía, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿qué estudian ustedes? ¿Quién quiera responder? A ver, toda patología cardíaca puede asociarse a inestabilidad cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida o esperen un rato, muy lenta. Hola. Toda patología cardíaca, toda alteración del ritmo cardíaco, ya sea que sea muy rápida o muy lenta, muy rápida, ¿cuánto es? Brenda. ¿Qué? Eso es rápido, pero muy rápida. Mayor de 150. O cuando es muy lenta, menor de 50. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 50 o mayor a 150, ya sea en cualquier forma de taquiarritmia, ya sea fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística, ritmo nodal, taquicardia nodal
o flutter auricular, o la misma taquicardia ventricular, cualquier taquiarritmia que tenga una frecuencia más de 150, o por el contrario, una bradiarritmia que tenga una frecuencia de menos de 50, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, un ritmo nodal extremadamente bajo, va a producir inestabilidad hemodinámica. Son ritmos taquicárdicos o bradicárdicos inestables, que se van a manifestar ¿por qué? ¿Qué síntomas qué síntomas voy a buscar para decir este ritmo taquicárdico o bradicárdico es inestable, entonces necesito hacer algo urgente? ¿Cuáles son los síntomas de inestabilidad? Alteración de la conciencia. Estoy hablando con Brenda. Alteración de la conciencia. Alteración de la conciencia. Fernando, ¿qué otro? Bueno, podemos ver el llenado capilar va a estar disminuido tal vez. Pero eso, ¿qué se dice pues cuando el llenado capilar está disminuido? Bueno, Que el paciente estaría entrando en shock tal vez. Eso pues, shock, hipotensión. Atención, sí, Es otro signo de inestabilidad asociada a una alteración del ritmo. A ver, repetí. El shock es otra, es otra alteración asociada a la inestabilidad hemodinámica. Laura, ¿qué otro? Podría haber una presencia de signos de hipoperfusión, podría haber una disminución del llenado capilar. Pero eso es lo que acaba de decir Fernando. Signos de Dijo hipoperfusión. hipotensión. Pero hipotensión, hipoperfusión, shock, ¿no es lo mismo? Mm, Se podría decir que sí, que son similares. Es similar. O sea, las alteraciones, los hallazgos clínicos que indican que un ritmo es inestable es Podría ser la una alteración de la conciencia, la presencia de un estado de shock, hipotensión, con llenado capilar disminuido, con piel marmórea, con oliguria. Pero hay otros podría dos. ser, quizás podría ser una disnea o alguna alteración a nivel pulmonar. El paciente no podría respirar, estaría con un dolor ¿Qué se llama torácico. eso? Disnea. Disnea tengo yo hasta por escucharte a vos las macanas que hablas. ¿Qué se llama pues la presencia de disnea en una circunstancia de alteración del ritmo, ya sea muy alto o muy bajo? La presencia de disnea, ¿qué te está indicando? Que tiene posiblemente un... Leticia. Sí, doctor. ¿Qué significa la presencia de disnea? ¿Por qué tienes disnea? Es dificultad respiratoria, doctor. Sería cianótico, se vería el paciente, doctor. Cianótico. Ay, Dios, ¿por qué no se dedican al delivery? ¿Por qué no cambian de profesión? Cianótico, se vería el paciente. Si vos tienes una enfermedad cardíaca, tienes una fibrilación auricular como este electrocardiograma con 160 de frecuencia y tienes disnea, sensación de falta de aire, le pones el saturómetro al individuo y está saturando
80%, 75%. ¿Qué crees que está haciendo esa persona? Cianótico. ¿Qué crees que está haciendo esa persona? ¿Me puedes hablar o respirar o decir por lo menos hola, Leticia? Sí, ¿O no doctor. estás Estaría hipóxico el paciente. Claro que está hipóxico. Está con sensación de falta de aire, está con disnea. No puede echarse ni estar sentado. Entonces, ¿qué crees que está haciendo el paciente? Mm, Un Brenda, Un shock sería, doctor. un shock. Ay, Dios me libre. Fernando. Una insuficiencia cardíaca, tal vez, doctor. Claro, insuficiencia cardíaca, pero la persona que tiene insuficiencia cardíaca tiene esta frecuencia ventricular, está disneico, respirando 30, 40 veces por minuto, su saturación está en 80%, no puede estar echado, tiene que estar sentado. ¿Qué está desarrollando? Una insuficiencia cardíaca, pero ¿qué tipo? ¿Qué se llama esa forma de insuficiencia cardíaca? Laura. Doctor, Laura. doctor, le escucho, estoy pensando. Yo también te escucho, ¿no? Y lastimosamente yo no te escucho. Un edema agudo de pulmón. Eso ¿Qué que está haciendo? o sea, es un edema agudo de pulmón, doctor, debido a la insuficiencia. Claro, es la forma de la insuficiencia cardíaca izquierda, se traduce pues en edema agudo de pulmón. Sí, doctor, tiene Cuando razón. tienes insuficiencia cardíaca izquierda, las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, ¿cómo están? Van a estar aumentadas, doctor. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo va a estar aumentada. Eso en forma retrógrada se va a transmitir ¿a dónde? Hacia los pulmones, doctor. Hacia la aurícula izquierda. Sí, y luego hacia los pulmones. Claro, No, pues. no digas los pulmones, porque no estamos hablando de los pulmones, habla como estudiante de medicina en forma apropiada. En la aurícula izquierda, ¿quién drena? ¿Quién drena en la aurícula izquierda? Ni anatomía, ¿saben? Las venas pulmonares, doctor. Entonces, pues aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las... De la aurícula, en las venas pulmonares. ¿Y de las venas pulmonares hasta dónde llega? Hacia los pulmones. Ay, carajo. Hacia los capilares pulmonares. ¿A dónde llega? Hacia los capilares pulmonares. ¿Aumenta la presión dónde? Capilares pulmonares. Y el aumento de la presión en los capilares pulmonares, ¿qué produce? Va a ir a producir un edema, doctor. Una salida de líquido de los capilares pulmonares al intersticio pulmonar. Al intersticio pulmonar. Y si eso es grave, eso es severo, eso no es controlado, ese líquido puede inundar los alveolos pulmonares. Esa salida de líquido de los capilares al intersticio pulmonar hacia los alveolos pulmonares, clínicamente, ¿cómo se manifiesta en el paciente? La extravasación se va a manifestar como un edema pulmonar, doctor. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Con disuria. Como una disnea, doctor. Como disnea. La disnea, cuando es por enfermedad cardíaca, es manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda.
significa que ha aumentado las presiones en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares y en los capilares pulmonares. Al aumentar la presión en los capilares pulmonares, por la ley de Frank-Starling, induce la salida de los capilares al intersticio pulmonar. Y si esa salida es abundante, no es controlada, inunda los alvéolos. Entonces, la disnea por patología cardíaca es una manifestación de Del edema pulmonar, doctor. edema pulmonar. Entonces, si este individuo que tiene una frecuencia de 160 por minuto, tiene disnea, tiene una saturación de 80 por minuto, ¿qué está haciendo? Tiene una insuficiencia cardíaca que se está manifestando con un edema pulmonar. Cuando yo veo a una persona así con una frecuencia muy alta, tengo que saber si está desarrollando inestabilidad. Para saber, para poder decidir con qué intensidad y con qué rapidez voy a instalar las maniobras de tratamiento. Esos signos de inestabilidad son la alteración de la conciencia, presencia de un estado de hipotensión, de shock con todas sus manifestaciones, presencia de signos de edema pulmonar, de disnea, de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué otra cosa más? Mariel. Mariel. Ah, ¿Estás sí, ahí? aquí, doctor. ¿Estás ahí? Sí, doctor, lo siento, es que la conexión está un poco perdida, no lo he escuchado bien. O sea, no has escuchado la pregunta. Entonces, cuando estés con tu conexión bien, voy a hablar contigo. Micaela. Cuando no hablo con una persona y no me responde, no tiene puntitos. Y cuando no tiene puntitos en mi hojita donde están los nombres de ustedes, su nota después va a ser 60. Micaela. Sí, doctor. ¿Qué otro signo de inestabilidad se puede manifestar en una persona que tiene este electrocardiograma que me induce a la necesidad de hacer un tratamiento urgente, rápido? Ay, ay, ay. Brenda. La liguria es parte del estado de shock, ¿no, Brenda? Del estado de hipotensión, de shock. ¿No? ¿O no es parte de eso? Entonces, Fernando, ¿qué otro sí? Cuando vos tienes una frecuencia de 160 por minuto, estás con una frecuencia de 200 por minuto por una arritmia, por una taquicardia supraventricular paroxística. Cuando estás con una frecuencia de más de 150 por minuto, el tiempo de llenado diastólico ventricular está Disminuido, doctor. disminuido. Entonces hay menos sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la Aurícula izquierda, doctor. Digo, hacia la ¿qué es lo que circulación. sale pues, del ventrículo izquierdo? Refluye a la aurícula izquierda cuando hay enfermedad, pero en condiciones normales la sangre del ventrículo izquierdo, ¿por dónde sale? Pues, A la circulación sistémica, doctor, ¿pero por dónde? Dios. ¿Qué se por la llama? aorta, doctor, A la aorta, di pues, la aorta. Ay, Dios mío. En la raíz de la aorta, ¿quién nace? ¿Qué sale de la raíz de la aorta? Ay, cuando sabes que voy a acabar la clase, porque hoy día están realmente, no sé.
Se va a acabar. Vayan a estudiar lo que Doctor, quieran. ¿Qué cosa? bueno, saldría la arteria coronaria. Salen pues las coronarias, Fernando. ¿Qué nacen de la raíz de la aorta, Fernando? En las arterias coronarias, en ese caso la izquierda, bueno, Y la derecha sale de la pudenda, ¿no? no, también, doctor, sale de la aorta. Las arterias coronarias salen pues, del seno coronario derecho y del seno coronario izquierdo. Todos nacen de la raíz de la aorta. ¿Qué nace de la raíz de la aorta? Fernando. Las arterias coronarias, doctor. Oh, mierda, la gran puta que los... ¿Qué irriga las coronarias? Bueno, Aquí doctor, la coronaria izquierda y la coronaria derecha tienen diferente irrigación. La coronaria izquierda, la parte posterior del corazón, irrigan el miocardio. miocardio. Y si hay un estado de shock, hay un estado de bajo volumen, llenado diastólico, el flujo por las coronarias, ¿cómo va a estar? Va a estar bajo, doctor, puede originar una isquemia miocárdica. Y la isquemia miocárdica, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Si es una completa, va a ser con elevación del segmento ST. Clínicamente, no electrocardiográficamente. Con dolor precordial, doctor. Entonces, ¿cuál es el otro síntoma que Dolor precordial. Entonces, la presencia de un electrocardiograma con una frecuencia ventricular alta o una frecuencia ventricular muy baja, se dice que es inestable cuando hay 4 síntomas, 4 hallazgos en el examen clínico. Uno, Fernando, es la alteración de la... Alteración de la conciencia. 2, la Inestabilidad termodinámica, shock. presencia de shock, estado y de hipoperfusión. 3, Si es que existe disnea. datos de edema agudo de pulmón. Y 4, Dolor precordial, doctor. dolor cordial. O Cordial. sea, signos de isquemia miocárdica. Sí, doctor. La presencia de esos 4 elementos a ustedes les dice que yo tengo que hacer maniobras urgentes para tratar de controlar esta frecuencia, o muy alta o muy baja. Brenda. Ya. Ya, ¿qué elementos terapéuticos tienes para poder manejar este problema? Cardioversión farmacológica o eléctrica. Obviamente, cardioversión eléctrica intentas cuando tienes signos de inestabilidad hemodinámica y además tienes evidencia de que la arritmia es reciente y posiblemente no tenga patología cardíaca y tenga una alta probabilidad de volver al ritmo sinusal. Entonces decides hacer cardioversión eléctrica. Si no haces, entonces haces un control de ritmo o quizás quieras hacer si el paciente no tiene esos signos de alteración de la conciencia, de estado de shock, de edema de pulmón o de dolor isquémico miocárdico, entonces decides hacer una cardioversión farmacológica más lenta o quizás solamente control del ritmo. ¿Qué le vas a administrar? Brenda. Amiodarona, un antiarrítmico que me puede controlar el ritmo y quizás también convertir al ritmo sinusal. ¿Qué dosis, Brenda? Laura. No estoy segura,
pero lo que me acordaba era es 5 miligramos por kilo, si no me equivoco, intravenoso, por una... Sí, es 5 miligramos por kilo Hay una intravenoso. dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento. La de mantenimiento sería 200 miligramos al día, cada 24 horas, algo así era. Leticia, Sí, doctor. Mm, no, no sé exactamente, doctor. Mariela, La dosis de mantenimiento, doctor, sería de 200 miligramos al día. ya, callada ya. Micaela, No sé, doctor. amiodarona. La dosis de impregnación es alrededor de 300 miligramos en un bolo en una hora. Y la dosis de mantenimiento va de 600 a 900 miligramos. Si el individuo pesa menos de 70 kilos, 600 miligramos. Si pesa más de 70 kilos, 900 miligramos en infusión para 24 horas. Amiodarona, dosis de impregnación de 150 a 300 miligramos en una hora. Dosis de mantenimiento de 600 a 900 miligramos. Ay. Rocío, Doctor, ¿qué otra droga puedes usar? beta bloqueantes, doctor. Beta bloqueadores, es cierto, es correcto. ¿Qué beta bloqueadores? Doctor, como el propanolol, atenolol. Medicamentos beta bloqueadores, los que acabas de mencionar, tienen acción sobre todo sobre los vasos arteriales y se usan sobre todo para la hipertensión arterial. ¿Qué beta bloqueadores sobre todo son cardioselectivos para control del ritmo? Ah, metoprolol, Metoprolol, esmolol. esmolol y nebivolol. Esos medicamentos puedes usar por vía endovenosa para control del ritmo. ¿Qué otro Sí, doctor. medicamento? Antagonistas de calcio. Creo que era eso. Antagonistas del calcio no se usan para la fibrilación auricular. Puede usarse una forma de antagonistas del calcio en la taquicardia paroxística supraventricular, no en la fibrilación auricular. Está bien, doctor. ¿Qué otro medicamento? ¿Qué más será? No logro recordar, doctor. Rocío, Sí, doctor, soy yo. tú eres Brenda. Digitálicos. La digoxina es un fármaco que ya no se usa para la insuficiencia cardíaca, no se usa para el manejo de la insuficiencia cardíaca, pero sí puede ser útil para el manejo de alguna forma de arritmias, sobre todo las taquiarritmias, para el control de la frecuencia. Si se va a acabar el tiempo, por favor, nos vemos mañana. ¿Cuál es la dosis de digoxina? Dosis de impregnación y dosis de mantenimiento. En este caso se llama dosis de digitalización. ¿Cuánto es la dosis de digitalización? Endovenosa. Dosis de digitalización. Eso puedes administrar en forma endovenosa, fraccionada cada 6, cada 8 horas. Entonces das 0,75 a 1,5 miligramos endovenoso. ¿Y la dosis de mantenimiento? 0,25. Perdón, todo es perdón con ustedes. 0,25 miligramos bioral cada 24 horas.
Entonces, esa es la dosis de mantenimiento. Esos son los fármacos que pueden usar para controlar el ritmo y al mismo tiempo tratar de controlar la frecuencia o revertir el ritmo. Hola. Sí, buenos días. Pues rápidamente estoy haciendo clase, por favor, señor. ¿Qué desea? ¿De qué es? ¿De qué seguro? Yo le voy a llamar en cuanto termine mi clase, por favor, a este número. Bueno, ¿con quién hablo? No. O mándeme por mensaje, por WhatsApp, lo que quiera decirme, ¿ya? Indudablemente, cuando van a dar esos fármacos y el individuo está con esta frecuencia ventricular y pasa a ritmo sinusal, o deciden a este paciente que es una fibrilación auricular paroxística y y con la infusión de amiodarona o con la administración de digoxina o beta bloqueador o con la cardioversión entra en ritmo sinusal, ¿qué riesgo corre? De que durante este episodio de FA se haya formado un coágulo, un trombo en la aurícula izquierda y el momento en que se contrae organizadamente la aurícula izquierda desprenda ese trombo, se convierta en un émbolo y produzca una embolia, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que administrar antes de dar amiodarona? Anticoagulantes. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué anticoagulantes le vas a dar? Heparina. Ya pues seguí dando. ¿Acaso a la enfermera le va a decir, dele heparina? La enfermera te va a decir y te va a mirar a tu linda cara y te va a decir, ¿qué heparina? ¿Qué dosis? ¿Por qué vía? ¿Qué cosa? $0,2 millones por mililitro. Fernando. Bueno, según el peso es 80 unidades internacionales kilogramo peso al inicio, ¿no? En la infusión. 80 a 100 unidades kilo peso. Dosis de impregnación. Esos son entre 3.000 y 5.000 unidades endovenoso. Y 2 de mantenimiento. De 5.000 a 10.000, creo, si no me equivoco. 5.000 a 10.000 kilos, ¿no? Ah, unidades internacionales, doctor. Cada semana, cada año bisiesto. Cada 4 horas a 6 horas, doctor. Ay, Bernardito, ¿por qué no te dices otra cosa? Leticia. Doctor, la dosis no lo sé. No lo sabes. Laura. La dosis de mantenimiento sería de 8.000 a 10.000 unidades cada 24 horas, doctor. Ay. La dosis de mantenimiento de la heparina endovenosa es de 15 a 18 unidades kilo peso hora. 15 a 18 unidades kilo peso hora, lo que hace que un total de más o menos alrededor de entre 800 y 1.000 unidades internacionales por hora. La heparina endovenosa, dosis de impregnación entre 3.000 y 5.000 unidades, lo que más o menos es 80 unidades kilo peso.
2 de mantenimiento entre 15 y 18 unidades kilo peso hora. Lo que hace más o menos entre 800 y 1200 unidades por hora. ¿Qué otro anticoagulante puedes usar, Mariel? La heparina no fraccionada, doctor. Harina no fraccionada, ¿como cuál? 60 unidades internacionales por kilo peso o en bolo, doctor. ¿Qué cosa? ¿Qué se llama? ¿Qué fármaco? La heparina no fraccionada, doctor. ¿Pero qué se llama, pues, Mariel? Brenda. Brenda. Doctor. Brenda. Doctor. ¿Qué se llama la heparina no fraccionada? Heparina cálcica. ¿Qué? La heparina cálcica, doctor, la heparina sódica. Ay, Dios mío. Heparina cálcica y heparina sódica son las heparinas no fraccionadas. Las heparinas no fraccionadas se llaman heparina cálcica o heparina sódica. La heparina cálcica solo es de uso subcutáneo. La heparina sódica se puede usar por vía endovenosa y por vía subcutánea. Esas se llaman heparinas no fraccionadas. Las heparinas fraccionadas, ¿qué se llaman? ¿Cuál es el ejemplo de eso? La enoxaparina, doctor. Enoxaparina, fraxiparina, dalteparina. La más usada, la enoxaparina. Entonces pueden administrar heparina no fraccionada. ¿En qué dosis? Dosis de anticoagulación. ¿Cuál es la dosis de anticoagulación? Pero amigos, ¿han hecho farmacología o no han hecho farmacología en su vida? ¿Han pasado farmacología? ¿Han aprobado farmacología o no? Ya está bien, nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego. Está bien, doctor. Hola, doctor. Pero, doctor.